Nunca he confiado del todo en la televisión de madrugada. Hay algo en el brillo azul de la pantalla cuando el resto del mundo duerme que hace que todo se sienta incorrecto, como si estuvieras viendo algo que no fue hecho para ojos completamente despiertos. Tenía la costumbre de quedarme hasta las 3 o 4 de la mañana, cambiando canales sin sonido, solo observando. Infomerciales absurdos, predicadores con sonrisa rígida, caricaturas extranjeras mal dobladas. Una noche encontré algo que no había visto antes. Canal 47. Acceso público religioso. El programa se llamaba Luz para los Pequeños. El set era sencillo. Una mesa redonda, fondo pintado con nubes torcidas y 3 marionetas sentadas junto a 2 niños reales. Todo iluminado con una luz blanca demasiado intensa. No había público, no había risas enlatadas. La marioneta principal se llamaba Lázaro. Era de color amarillo pálido, con cabeza desproporcionadamente grande y ojos de vidrio demasiado brillantes. Sus pupilas eran pequeñas, casi puntos negros clavados en un mar blanco. Sonreía todo el tiempo, siempre. Los otros 2 eran Tomás, un perro marrón de felpa desgastada, y Clara, una oveja blanca con un moño azul. Ambos tenían voces suaves, algo torpes. Lázaro no. Lázaro hablaba lento, demasiado lento. Arrastraba ciertas palabras como si estuviera saboreándolas. El formato era simple. Un niño hacía una pregunta sobre la Biblia. Tomás o Clara daban una respuesta equivocada o ingenua. Entonces miraban a Lázaro, y Lázaro corregía. La primera vez que lo vi, el tema era el sacrificio de Isaac. Clara dijo que Dios solo estaba probando el amor. Tomás añadió que todo salió bien al final. Lázaro inclinó la cabeza. ¿Y si no hubiera salido bien?, preguntó mirando directo a cámara. Hubo un silencio incómodo. El niño en el set rió nervioso. Lázaro abrió un libro que no tenía título visible. La obediencia no se mide por el resultado, se mide por la disposición a perderlo todo. No era lo que decía, era cómo lo decía. Los siguientes episodios eran similares, pero cada vez más densos. Mostraron el diluvio con dibujos hechos a mano, personas golpeando puertas cerradas, niños flotando boca abajo. No censuraban nada. La sangre era roja, brillante. Un episodio trató sobre el pecado original. Lázaro explicó que incluso los bebés nacen manchados. Lo dijo sonriendo. Yo debería haber cambiado de canal. No lo hice. Lo que me atrapó no fue la crudeza, fue la actitud de Lázaro. No tenía compasión, no había ternura en su enseñanza, solo certeza. Una noche hablaron del perdón. Un niño preguntó qué pasa si alguien hace algo muy malo sin querer. Tomás dijo que Dios entiende. Clara dijo que todos cometen errores. Lázaro se quedó quieto varios segundos. El perdón no es automático, respondió. Hay faltas que dejan marca eterna. El niño bajó la mirada. Hubo algo más esa noche. Cuando terminó el programa, en lugar de cortar directamente, la cámara hizo un acercamiento lento al rostro de Lázaro. Sus pupilas parecían moverse apenas. Y por un segundo, solo un segundo, su sonrisa desapareció. La semana siguiente tocaron el tema del miedo. El fondo era más oscuro, la iluminación más tenue. Lázaro preguntó, ¿le temes a Dios? Tomás dijo que no, que Dios es amor. Lázaro negó suavemente. El amor verdadero también corrige, y la corrección duele. Esa fue la primera vez que escuché algo extraño. Mientras Lázaro hablaba, de fondo se filtraba un sonido muy bajo, como respiraciones. No provenía del set, era parte del audio. Subí el volumen. Respiraciones y algo más, algo como susurros invertidos. Los niños no reaccionaban, seguían sonriendo de forma mecánica. En el episodio número 12, todo cambió. La palabra en pantalla fue elección. Clara preguntó si todos tienen las mismas oportunidades de ser salvados. Lázaro respondió sin abrir el libro. Algunos nacen destinados, otros cumplen otra función. Tomás inclinó la cabeza. ¿Qué función? Lázaro miró directo a cámara. Advertencia. No hubo música después de eso. Esa noche soñé con el set. Estaba vacío, sin luces,
sin niños, solo Lázaro sentado en la mesa mirando hacia donde yo estaba. Cuando desperté, tenía el televisor encendido, Canal 47. No recordaba haberlo prendido, y el programa estaba transmitiendo, aunque eran las 5:17 de la mañana, fuera de su horario habitual. El set estaba oscuro, y Lázaro estaba solo, sin música, sin presentación. Solo miraba a cámara. Durante 7 minutos completos no habló, solo respiraba, lento, pesado, como si estuviera del otro lado del vidrio, y entonces dijo: «Sé que sigues despierto». La transmisión se cortó. No volví a dormir esa noche, y aún así, a la madrugada siguiente, volví a poner el canal. No sé por qué. Tal vez quería comprobar que había sido un error técnico. Tal vez quería escuchar otra vez esa voz. O tal vez ya había sido elegido. La noche siguiente preparé café antes de las 3. No quería quedarme dormido. No quería perderme en nada si volvía a ocurrir. El programa empezó normal. Misma música infantil desafinada, mismo fondo de nubes mal pintadas, Tomás y Clara saludando con entusiasmo forzado. 2 niños distintos esta vez, más pequeños. Pero Lázaro no salió al inicio. Eso ya era raro. Tomás explicó que hoy hablarían del arrepentimiento. Clara aplaudió. Los niños repitieron una frase que parecía ensayada. Y entonces la cámara hizo un paneo lento hacia la derecha. Lázaro estaba de pie. Nunca lo habían mostrado de pie. Su cuerpo era más largo de lo que imaginaba. El torso se extendía bajo la mesa, flaco, casi humano en proporciones. No se veían hilos. «El arrepentimiento requiere conciencia», dijo. La voz sonaba distinta, más grave, más cercana. Uno de los niños preguntó cómo se sabe si uno está realmente arrepentido. Lázaro no respondió de inmediato. Caminó. Las marionetas no caminan, pero él lo hizo. Pasos suaves, casi sin sonido. Se inclinó frente al niño. Cuando el miedo supera al deseo. El niño tragó saliva. Clara intentó intervenir con un comentario alegre, pero Lázaro levantó una mano. Silencio absoluto. El sonido de respiraciones volvió, más claro ahora. No eran susurros invertidos. Eran frases muy bajas. Observa. Marca. Cuenta. El episodio avanzó hacia una historia bíblica sobre Judas. Las ilustraciones eran peores que antes. No solo mostraban el ahorcamiento, mostraban el cuerpo balanceándose, los pies descalzos girando lentamente. La música de fondo era un único tono sostenido. Tomás preguntó si Judas tenía opción, y Lázaro respondió: «Todos tienen opción, pero no todos tienen permiso». La cámara se acercó a su rostro. Por primera vez noté algo en sus ojos. Reflejos. No eran luces del estudio. Eran formas, siluetas moviéndose, como si detrás del vidrio hubiera algo más grande observando. Cuando terminó el segmento, no hubo canción final. En cambio, apareció una pantalla negra con la palabra en letras blancas. Sellados. Mi estómago se contrajo. El programa no terminó ahí. La imagen regresó, pero el set estaba vacío. Escuché pasos fuera de cámara, un murmullo. La cámara avanzó por el estudio, como si alguien la cargara en la mano. Pasó junto a focos, cables, paredes sin pintar. Llegó hasta una puerta entreabierta. Desde dentro venía la voz de Lázaro, pero no sonaba como marioneta, sonaba como varias voces superpuestas. No todos miran por casualidad. La cámara no entró, se cortó antes. Me quedé mirando mi reflejo en la pantalla negra. Sentí algo raro, no miedo exactamente, reconocimiento. Esa madrugada no soñé, pero al despertar encontré algo extraño en mi mesa de noche. Un papel doblado. No vivo con nadie, no recibí visitas. El papel estaba amarillo, como viejo. Decía con letra infantil: «¿Le temes a Dios?». Lo rompí de inmediato.
No volví a encender la televisión ese día. Intenté convencerme de que era una broma, un truco publicitario extremo, un proyecto artístico fallido. Pero a las 3:58 de la mañana siguiente, el televisor se encendió solo. Canal 47. No había introducción, solo Lázaro sentado frente a la cámara, sin niños, sin Tomás, sin Clara. Algunos necesitan repetición, dijo. Sentí que hablaba directo hacia mí. La curiosidad es una puerta. La cámara empezó a acercarse lentamente. Yo intenté levantarme para apagarla. No pude. No estaba paralizado. Simplemente no quería moverme. «Has visto suficiente para entender», continuó. Sus pupilas parecían expandirse. «Pero aún no aceptas». El sonido de respiraciones llenó la habitación. No provenía del televisor. Provenía detrás de mí. No me atreví a girar. «Mira dentro de ti», susurró Lázaro. La pantalla cambió. No era el set. Era mi habitación, desde otro ángulo. Me vi sentado frente al televisor. La calidad era granulada, como cámara de seguridad. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me desmayaría. La imagen mostraba algo más. Detrás de mi silla, una figura alta, oscura, sin rasgos definidos, inclinándose lentamente hacia mi oído. En la pantalla, la figura abrió la boca. Escuché una voz. «Ya está marcado». La transmisión se cortó. Las luces del televisor se apagaron. Me quedé inmóvil varios minutos. Finalmente reuní valor para girar la cabeza. No había nada, pero en el respaldo de mi silla, grabado en la tela, con algo que parecía quemadura leve, había una palabra: elegido. No volví a dormir. No quería mirar otra vez, pero en el fondo sabía algo horrible. El programa ya no estaba solo en la televisión, estaba entrando, y yo no sabía cuánto más podría soportar antes de que Lázaro volviera a hablar, porque lo haría, lo sabía, y la próxima vez no sería solo una advertencia. Intenté ignorarlo durante 3 días. Desconecté el televisor. Saqué el cable de la pared. Guardé el control remoto en un cajón y lo cubrí con ropa como si eso pudiera bloquear algo. No volvió a encenderse, pero eso no significó que terminara. La primera señal fue el sonido. A las 3:47 a.m., cada madrugada, escuchaba el mismo tono bajo que usaban en el programa, ese zumbido sostenido. No venía del televisor, venía de las paredes, como si vibraran por dentro. La segunda señal fue el reflejo. En superficies oscuras, pantalla apagada, ventana de noche, el vidrio del microondas, veía algo detrás de mí por una fracción de segundo. Una silueta alta, estática, esperando. Nunca estaba cuando giraba. El cuarto día decidí buscar información. No encontré nada oficial sobre Luz para los Pequeños, ninguna página web, ningún registro claro del Canal 47, solo un foro antiguo donde alguien mencionaba un programa religioso infantil extrañamente severo, transmitido hace años. El hilo estaba cerrado. Último comentario: si lo sigues viendo, te ve a ti también. No había más detalles. Esa noche intenté mantener todas las luces encendidas. Me senté en el sofá con la espalda pegada a la pared para evitar reflejos. A las 3:58 a.m., el televisor se encendió, aunque no estaba conectado. No hubo interferencia, no hubo chispa, simplemente apareció la imagen. El set estaba vacío otra vez, pero no del todo. La cámara estaba más cerca del suelo, y en el centro del estudio había algo dibujado en el piso, un círculo negro, símbolos alrededor. Parecían garabatos infantiles, pero repetidos con precisión. La cámara avanzó lentamente. El círculo estaba hecho con algo espeso, oscuro. No quise pensar en qué era. «La negación es inútil», dijo la voz de Lázaro. No estaba en pantalla. La voz parecía provenir del estudio antero. «La transmisión no es para todos, es para quienes responden». La imagen cambió abruptamente. No era el set, era una habitación pequeña. Reconocí la pintura descascarada. Reconocí la lámpara. Era mi sala. Desde un ángulo superior,
como si alguien estuviera pegado al techo. Yo no aparecía en la toma, pero la silla donde me sentaba estaba justo en el centro. «Has sido observado desde antes de mirar», continuó la voz. La cámara descendió lentamente en la transmisión, acercándose a la silla. Mi respiración se volvió irregular. Sentí presión en el pecho. La elección no es casualidad, es revelación. En la pantalla, algo comenzó a formarse detrás de la silla. No era una figura sólida, era más bien una distorsión, como aire caliente moviéndose, pero más denso. En mi casa, el aire se volvió frío. Las luces parpadearon. Escuché pasos. Esta vez no eran susurros, eran pasos reales, desde el pasillo. Lentos, arrastrados. No quería mirar, pero el televisor mostraba la puerta del pasillo. En mi pantalla, la puerta empezó a abrirse. En mi casa, escuché el mismo crujido. Un segundo después, la sincronización no era exacta. La transmisión iba ligeramente adelantada. Vi en pantalla cómo algo oscuro cruzaba el umbral. En mi casa, el aire cambió. Sentí presencia, no sonido, presencia. «No todos comprenden el privilegio», susurró Lázaro. La figura en la pantalla se inclinó hacia la silla. En mi casa, algo tocó el respaldo. Sentí el peso, no físico, algo más, un hundimiento leve en el espacio. El elegido no escapa, aprende. La imagen cambió de golpe. Ahora mostraba el set otra vez, pero había algo diferente. Tomás y Clara estaban sentados en la mesa, inmóviles, no como marionetas quietas, como cuerpos sin soporte, caídos hacia un lado. Sus cabezas colgaban. La iluminación era roja. Lázaro apareció lentamente desde el fondo. No caminaba, se deslizaba. «Las dudas fueron removidas», dijo. La cámara se acercó a su rostro. Su sonrisa era más amplia, demasiado amplia. La costura de la boca parecía abierta más allá de lo normal. «No queda sino la enseñanza directa». La pantalla se llenó de estática por un segundo. Luego apareció una palabra: preparación. La transmisión terminó, pero el televisor no se apagó. La pantalla quedó negra, reflejando mi sala, reflejándome. Y detrás de mí, la silueta. Esta vez no desapareció cuando giré la cabeza. No era sólida, pero estaba ahí, alta, inclinada ligeramente, observando. No tenía rostro, solo una forma más oscura que la oscuridad misma. No me tocó, no se movió, solo permaneció, esperando. No sé cuánto tiempo pasó hasta que desapareció, tal vez minutos, tal vez horas. Cuando amaneció, el televisor seguía encendido. En la pantalla negra había una última frase, apenas visible en gris. Parte final. Consagración. Entendí entonces que no era un error técnico, no era un programa extraño, era un proceso, y yo estaba en la etapa final. Esa noche no intenté evitarlo. Sabía que vendría. Y algo dentro de mí, algo que no quería admitir, ya no sentía tanto miedo. Sentía anticipación, como si Lázaro no me estuviera eligiendo, sino recordándome algo que olvidé. A las 3:58 am, la pantalla volvió a encenderse, y esta vez no estaba solo en mi sala cuando comenzó. A las 3:58 am, la pantalla no mostró el set. Mostró una cuenta regresiva. 10, 9, 8. Cada número aparecía acompañado por ese tono grave que ya conocía. La silueta detrás de mí no se movía. No necesitaba hacerlo. 7, 6. Intenté levantarme, no para huir, solo para romper la secuencia. Mi cuerpo respondió lento, como si estuviera bajo el agua. 5. La pantalla cambió antes de llegar a 0. El estudio volvió a aparecer, pero transformado. Las nubes del fondo estaban negras. El círculo dibujado en el suelo ocupaba ahora el centro del encuadre. Las luces eran rojizas, pulsantes. Y en medio del círculo estaba mi silla exacta, con la misma quemadura leve en el respaldo. «La transmisión final requiere presencia», dijo Lázaro. Apareció frente a cámara, pero ya no parecía marioneta. Su textura era distinta. La tela parecía piel tensa. Los ojos ya no eran vidrio, eran húmedos,
Reflejaban luz propia. No elegimos al azar. Respondemos a quien escucha. La cámara giró lentamente y mostró algo que me hizo dejar de respirar. Varias sillas alrededor del círculo. En cada una silueta sentada. No se distinguían rostros, solo formas humanas inmóviles, los que miran, los que dudan, los que regresan. La imagen se acercó a una de las siluetas. Por un instante vi su rostro. Era yo. No exactamente como en el espejo, más pálido, ojos más hundidos. La transmisión cambió de ángulo y mostró mi sala otra vez. Yo estaba allí, sentado, mirando, y detrás de mí, la figura alta apoyó algo en mi hombro. Sentí presión real, fría, pesada. La consagración no es castigo, susurró Lázaro. La pantalla se dividió en dos. A la izquierda, el estudio con el círculo. A la derecha, mi casa. En el estudio, una figura idéntica a mí fue guiada hacia la silla del centro. En mi casa, mis pies se movieron solos. Un paso, luego otro. No hacia la puerta, hacia el televisor. Cada movimiento que hacía en la vida real se replicaba con medio segundo de anticipación en la pantalla izquierda. Era como seguir instrucciones invisibles. Observaste, escuchaste, permaneciste, continuó Lázaro. Eso basta. Me arrodillé frente al televisor sin decidir hacerlo. La silueta detrás de mí desapareció. No porque se fuera, sino porque ya no estaba detrás. Estaba frente a mí. En el reflejo negro de la pantalla vi que mi propio contorno se oscurecía. Los bordes se volvían menos definidos. En la transmisión del estudio, mi doble se sentó en la silla del círculo. Lázaro se acercó a él. «Acepta», dijo. No hubo amenaza, no hubo gritos, solo esa palabra. «Acepta». En mi mente apareció una pregunta que no era mía. ¿Le temes a Dios? Recordé el papel en mi mesa de noche. Recordé la palabra grabada en la silla. Recordé cada madrugada en que, pudiendo apagar el televisor, decidí quedarme. Mi boca se movió. No sé si hablé en voz alta, pero en el estudio mi doble respondió, no. Lázaro sonrió. La iluminación se intensificó hasta volverse blanca. En mi casa, el televisor dejó de ser sólido. La superficie comenzó a ondular como agua. Metí la mano. No sentí vidrio, sentí profundidad. El estudio al otro lado parecía más real que mi propia casa. La enseñanza continúa, dijo Lázaro. No hubo resistencia cuando avancé. Mi cuerpo atravesó la pantalla sin dolor. Por un segundo todo fue silencio absoluto. Luego el sonido regresó, pero ya no como espectador. Ahora estaba sentado en la silla del círculo. Podía moverme, pero no quería. Las otras siluetas a mi alrededor estaban quietas, observando o esperando turno. El set era más grande desde dentro. Las nubes negras parecían extenderse infinitamente hacia arriba. Lázaro se acercó. De cerca su rostro era una mezcla de costura y carne. La audiencia siempre crece, susurró. En la distancia vi una pared enorme compuesta de pantallas. En cada una, alguien mirando desde su casa. Insomnes, curiosos, atrapados en el brillo azul de la madrugada. Ahora entiendes, dijo. Asentí. No porque estuviera convencido, sino porque ya no había diferencia entre entender y pertenecer. Lázaro se giró hacia una cámara distinta a todas las demás. La transmisión está lista, anunció. Las luces cambiaron. Sentí algo ajustarse alrededor de mí, como hilos, no en mis extremidades, en mi voluntad. Habla, ordenó suavemente. Y comprendí cuál era mi función. No era víctima, no era castigo, era continuidad. La pantalla frente a mí mostró una sala oscura. Un joven sentado solo frente al televisor. Canal 47. Mirando, confundido, curioso. Mis labios se movieron sin que yo decidiera las palabras. Sé que sigues despierto. El joven en la pantalla se quedó inmóvil. Reconocí esa expresión. Era la mía. La transmisión apenas comenzaba, y en algún lugar, en otra casa, alguien estaba encontrando por primera vez un programa llamado Luz para los Pequeños. Esta vez, cuando la cámara se acercó al personaje principal, no fue Lázaro quien sonrió, fui yo, y no hubo corte final.